Bueno, colegas, entonces vamos a iniciar con la prueba 2 del conocimiento específico matemáticas para los que nos inscribimos y vamos a presentarnos en el concurso para el área de matemáticas. Entonces iniciemos con la 1. Dice: una profesora de matemáticas decide valerse de un ejemplo de las ciencias naturales para ilustrar la utilización de los conceptos de secciones cónicas, además del lanzamiento de proyectiles. Sus colegas le comentan que en periodos anteriores se abarcaron los siguientes temas: ley de gases ideales, que dice que un gas a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen es constante, y la suma de las corrientes que pasan por un nodo en un circuito eléctrico es igual a 0. ¿Con cuál de los anteriores temas puede la profesora establecer relación con los conceptos de secciones cónicas? Y ahí están las opciones. ¿Qué eligieron ustedes, profes? Nada, ni uno ni dos. ¿Por qué, profe? Pues yo lo había entendido en que pues, las secciones cónicas como tal, pues parábola, hipérbole, se me escapa el otro nombre, elipse y circunferencia, pues en la primera situación habla de una situación constante. Entonces, como es constante, pues no hay, o sea, esta situación en ninguna de estas cónicas estaría representada. Y el tema de que la suma de corrientes que pasan por un nodo en el circuito es igual a 0, pues tampoco. Este es tema de ley de Kirchhoff y pues tampoco sería como tal, o sea, alguna de estas cónicas representaría esta situación de leyes de Kirchhoff. Entonces, por eso, pues decidí por eso fue como tal mi razonamiento. Vale, profe. ¿Qué dicen los demás profes? ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Sí, efectivamente. Creo que la respuesta correcta era ni 1 ni 2. Bueno, digamos que lo que dijo el anterior profe, digamos, esa ley de gases ideales me modela en últimas una ecuación que viene siendo, ¿cómo se llama? La de 1 sobre X, ¿no? Digamos, esa sería el modelado de la primera. Porque si viene siendo a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen es constante. Entonces yo puedo poner a variar uno de los dos. Y la forma de despejarlo, pues si digamos, si pongo a variar la presión sosteniendo temperatura constante, ¿no? Y varío la presión, es decir, pongo a depender el volumen de la presión, pues eso me va a quedar constante sobre presión, ¿no? Y igual si hago lo contrario, por ningún lado se ve lo cónico. Y la suma de las corrientes de un nodo es la ley de Kirchhoff, como decía el profe, y básicamente, pues ahí recuerden que cuando se plantean esas soluciones de esas, para resolver un circuito, aplicando la ley de Kirchhoff, que son las de las mallas y los nodos, normalmente eso nos sale una ecuación de primer grado, ¿no? Una ecuación que la resolvemos, o sea, ecuaciones lineales, mejor dicho, para no hablar tan lejos. Entonces, tampoco se ven las cónicas por ningún lado. Y las cónicas pues salen efectivamente de, de la forma como usted le haga el corte a un cono. Por eso se llaman cónicas. Dependiendo como usted haga el corte del cono, pues así mismo va a tener la figura, que puede ser una circunferencia, una parábola o una elipse. Bien, bien, profe. En esta no hubo problema. Vamos para la segunda. Usted propone como una de las actividades de cierre del curso en 9º grado una actividad que permita llevar a la práctica diversos conceptos, tomando como base la comparación entre interés simple, calculado sobre la cantidad inicial
e interés compuesto calculado sobre el total disponible, incluyendo intereses pagados previamente. Se supone para la actividad que las tasas de interés en los dos casos son constantes, aunque no necesariamente iguales entre ellas. Para modelar las dos fórmulas de acumulación en el tiempo, capital inicial más intereses, los estudiantes deben poner en acción como requisito indispensable los conceptos de funciones, y ahí están los pares de funciones. Entonces, ¿cuáles escogieron ustedes, profe? Opción 2, lineales y exponenciales. ¿Por qué, profe? Caso. Por el tema de cómo están representadas las ecuaciones de tanto interés simple como compuesto, que la primera es como tal una ecuación o una línea recta, y la segunda es una exponencial por el tema de acumulación. Pues no recuerdo bien como tal el término, pero sí, recuerdo que era básicamente eso, que entre el compuesto y el simple es por las tasas como tal y por este tema de se me olvida el término, pero total es que exacto, con compuesto da exponencial y con simple da lineal, pero eso fue más un tema de recordar en la universidad. Vale. ¿Qué dicen los demás profes? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Recuerden que aquí es un compartir de conocimiento, ¿no? Pues yo también personalmente ahí escogí lineal y exponencial. Escogí lineal y exponencial, pues me acuerdo cuando yo veía a mis estudiantes precisamente de ese grado, cuando se ve interés en séptimo, ¿no? Ya desde partir como de séptimo se ve lo que tiene que ver la aplicabilidad de la regla de tres, simple, compuesta y todo eso, que se ve el interés simple y eso, ¿sí? Entonces uno le empieza a ver y al niño ya se le empieza a mirar que cuando es interés simple, pues siempre la gráfica va a dar como una función lineal, ¿sí? Y pues el interés compuesto, todo lo que tiene que ver, ya sea si el interés va aumentando y todo eso, pues se está formando, va a ir formando una función exponencial. Entonces recordé eso y pues con eso como docente en la cual uno va dando esos conceptos en los distintos grados, pues creería y creo y estoy seguro que es la mejor opción que existe entre todas esas. Sí, Y, profe, efectivamente, ¿no? Sí, señor. sí, sino que también recordando, ahorita que también recuerdo, pues yo vi algo relacionado a análisis económico. Y en análisis económico en la universidad, exacto, o sea, digamos que el interés simple es el capital por el interés por el número de periodos. Entonces es algo lineal, porque pues todo es proporcional. Y en interés compuesto, entonces ya la fórmula cambia porque es uno más el interés elevado al número de periodos. Ya no se multiplica como tal, sino que se eleva a la n o el número de periodos que se haya, digamos, pactado el pago como tal de este préstamo. Entonces, también por eso de esas fórmulas que me acordé, pues sería también esa distribución, que la primera es lineal o proporcional y la segunda por elevado a la n, ahí sí ya toma una Carácter exponencial. representación exponencial, correcto. Sí, claro, efectivamente. Eh, el interés simple es como usted lo dice, ¿no? El valor futuro es igual a valor presente multiplicado por el interés por T, ¿no? O por N, digamos, por el periodo de tiempo. Correcto. Y el interés compuesto, el valor futuro es igual a valor presente, factor de 1 más la tasa de interés elevado a la N. Donde N es el número de periodos, dependiendo cada cuánto capitalice, ¿no? Si capitaliza mensual, trimestral, anual. Entonces, efectivamente, uno se modela con ecuaciones lineales y la otra, pues, es una ecuación exponencial. Recuerden que por ahí hay una historia que dicen que precisamente los logaritmos nacieron a partir de ahí, ¿no? De que alguien quería hacerse rico, entonces cada vez empezó a hacer cada vez más corto el tiempo para cobrar interés, es decir, para capitalizar, pensando que se iba a enriquecer y que eso iba a tender a infinito. Y lo que llega es precisamente que esa gráfica pues tiende al número de Euler, ¿no? Ahí se estabiliza, tiende al número de Euler.
Entonces, bien, esa es la respuesta. Yo creo que coincidimos en esta, no hay problema. La tercera dice, dentro del estudio de las curvas correspondientes a las intersecciones de planos y conos, usted incluye una revisión del concepto de función y las limitaciones para considerar esas curvas cónicas como gráficas de una función. Dado el gráfico de una elipse centrada en el origen con eje mayor horizontal correspondiente al intervalo cerrado menos AA y el eje menor vertical correspondiente al intervalo cerrado menos BB, es correcto afirmar que una de las formas de tomar una sección de la elipse que sea gráfico de una función de variable independiente x es seleccionar la mitad que tiene la coordenada y ahí están las opciones. ¿Cómo les fue en esta? Bien, profe. En esa yo coloqué la 2, que es y en el intervalo 0,b, porque como es el eje, ahí te dice que es el eje menor, bueno, no es solo de que sea el eje menor, sino que cuando uno hace el corte respecto, o digamos que en el intervalo de 0 a b, entonces la represento, y tomando que x es la variable independiente y y la dependiente, entonces sí representa como tal una curva que abre, perdón, una parábola que abre hacia abajo, porque si tomáramos como tal el x, entonces eso realmente no sería una función, porque pues ahí no se está respetando la relación como tal, o la definición de función. Entonces, en el corte como tal de y, sí es una representación de función. Porque a Vale. un valor de la variable dependiente le está correspondiendo, cuando se hace el corte, ¿cómo es? Sí, el valor de la variable, o sea, si uno traza una línea, o sea, si es uno en el corte de 0 a b y uno pasa una línea o pasa varias líneas verticales, solo se toca en un punto. Entonces, como tal. En cambio, si uno cortara en el caso A, entonces tocaría dos puntos. Entonces, por eso es como tal que lo puse. Si tomara la opción A, Sí, sí, tomara la opción A. Entonces, usted corta y cuando corta verticales, como tal, entonces está haciendo que pues, X tiene como tal dos valores y eso bueno, no es posible. eso lo podríamos discutir un poquito, pero vamos a mirar Sí. qué dicen los demás profes. ¿Qué dicen los demás, profe? ¿Con cuál se fueron ustedes? Yo también, profe, me voy con la B, pero me deja la duda, me parece que la parábola no abre hacia arriba, parece, o abre hacia abajo, es que se forma una Es que parábola. en realidad no es una parábola, ¿no? Es una elipse. Ah, es que, sí, sí, pero es que el compañero Sí, anterior, sí, 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 tiene razón, bro. es una No, elipse. Una es una elipse. elipse, sino que cuando se toma solo, Una elipse la forman dos parábolas, pero en este caso las parábolas estarían abriendo, o sea, tendrían abertura hacia el eje X, no hacia el eje Y, por lo que el eje corto, por lo que el eje corto está en el eje menor está sobre el eje X. ¿Sí me entiendes? Digamos, aquí está A y acá está menos A. Y aquí estaría B y aquí estaría menos B. ¿Ves? Entonces la parábola, la elipse sería esta. Entonces, esta sería una parábola que abre hacia la izquierda, digámoslo así, y esta es otra parábola que abre hacia acá, hacia la derecha. Bueno, ¿qué más dicen los otros profes? ¿Por qué estas no podrían ser? X mayor que la coordenada Y. ¿Mm? O Y mayor que B sobre A multiplicado por X. Yo diría, por ejemplo, que esta cuarta la descarto porque esto no me daría, o sea, aquí me da otra relación de dependencia, ¿no? Porque B entre A se formaría una constante y multiplicado por X, entonces tendríamos algo así como
y igual a una constante x, ¿no? Pero entonces, si estamos hablando de una función, pues esta es una función, ¿no? Y no hay problema. Lo único es que de pronto en algún momento se me va a salir de este rango. Pero digamos, yo coincido con el profe anterior en de que si tomando allí en el intervalo entre 0 y b, ¿no? Entre 0 y b. O sea, tomando y en este intervalo, yo garantizo que x se me va a mover entre menos a y a. Por lo tanto, la gráfica que se me va a formar como tal, la gráfica, digamos, la función que estaría mostrando ahí de ejemplo, sería esta, ¿no? Este pedacito. Sí, señor. Este pedacito. Ahora, lo que tú dices que este no podría ser, yo pienso que también podría ser. Lo que pasa es que si yo tomo x en el intervalo 0 y a, lo que pasa es que no me mostraría sino esta parte nomás. ¿Ve? Se me quedaría aquí nomás con lo del cuarto cuadrante. Pero tomando esta, pues puedo tener aquí entre primero y segundo cuadrante. O sea, por decir algo, la mitad de la elipse. ¿Cierto? Hasta ahí. Y eso es una función. Porque cumple con las condiciones, ¿no? Para hacer una función. Entonces, digamos, en ese, por eso inicialmente yo también había marcado esta. O sea, esa es la que aparece como respuesta correcta, según mi interpretación. ¿Listo, profes? Señor. Listo, profe. Bueno, vamos a la cuarta. Dice, en una clase, un estudiante le comenta que para resolver ecuaciones de segundo grado del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0, ha encontrado la siguiente fórmula. Y ahí está. Un estudiante manifiesta que no entiende por qué la fórmula es correcta. Usted realiza la deducción de la fórmula suponiendo a mayor que 0. En una parte de la deducción, usted pasa de la ecuación 1 a la ecuación 2 así como está ahí. Entonces dice, la estrategia utilizada en esta parte de la deducción es la suma de cubos, el teorema de Pitágoras, la completación de cuadrados y el cálculo de la potencia en un punto. ¿Cuál sería la correcta, profes? Completar cuadrados. Ahí es por temas de demostración, donde se tiene que agregar para pasar del paso 1 al paso 2, se tiene que agregar la expresión de, pues a ambos lados de la ecuación, de b cuadrado sobre 4 veces a al cuadrado. Y ya con eso, pues ya uno haciendo despejes y resolviendo matemáticamente. Y bueno, aquí también se le saca raíz, pero pues el paso principal para pasar del paso a 1 al paso 2, o la operación principal para pasar del paso 1 al paso 2, es completar cuadrados y sumar a ambos lados esta expresión para ya llegar al paso final. Sino que el paso final o el paso 2 tiene un tema de raíz, pero antes de las raíces vino el tema de completar cuadrados. ¿Qué dicen los demás profes? Bueno, efectivamente, cuando uno hace la demostración de esa fórmula, uno en algún momento tiene que completar el cuadrado. Si ven, eso, digamos, ahí en el paso 1 ya van varios pasos anteriores, ¿no? O sea, para llegar a la ecuación 1 ya se han hecho algunos pasos. Digamos, si uno quiere ir paso a paso para hacer la demostración. Y del paso 1 al paso 2, pues efectivamente lo que se hace ahí es completar cuadrados
para poder ese x que está al cuadrado dejarlo con exponente 1, que es lo que necesitamos acá para la fórmula, ¿no? Porque digamos, acá está el cuadrado perdón, aquí está el cuadrado y aquí ya está despejado. Entonces, para hacer este despeje, pues efectivamente, para llegar acá, en algún momento se tuvo que completar el cuadrado. Entonces, por eso, digamos, yo me adhiero a la respuesta del profesor, que es la que figura como verdadera, que es la completación de cuadrados. Y cuando uno ha hecho ese ejercicio de demostrar esa fórmula, uno acuerda que en algún momento le tocó completar el cuadrado. Y la otra, pues no tendrían ser, ¿no? O sea, suma de cubos no puede ser porque cubos no se miran por ningún lado. Entonces esta era de una vez descartada. Descartada, sí. O sea, se podía descartar de una vez. El teorema de Pitágoras, pues yo no, a pesar de que el teorema de Pitágoras, pues obviamente habla de los cuadrados, pero ahí no se ve, no se cumple tampoco el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, ahí no está claro. Y el cálculo de la potencia en un punto, pues tampoco, porque de eso no se trata. O sea que de por sí, así fuera por descarte, suponiendo que no nos acordáramos de eso, nos quedaría la tercera como opción, que era la completación de los cuadrados. Bien, profe, vamos para la quinta. Su colega encargado de uno de los grados inferiores le cuenta que tradicionalmente los estudiantes trabajan la función f de x como ejemplo de una función racional en la que pueden simplificar. Esta misma función sirve como ejemplo correcto para introducir, perdón, y ahí están las opciones: límites con valor numérico cuando x tiende a infinito, funciones que no son continuas en valores de su dominio, funciones cuya gráfica no tiene intersecciones con el eje x, y límites con valor numérico en puntos fuera del dominio. ¿Cuál escogieron aquí, profes? Buenas noches, profe. Bueno, yo escogí o elegí la opción de la A, ¿no? Porque tenía como un recuerdo de que ese tipo de funciones racionales se empleaban también como para la cuestión de límites, ¿no? Pero pues digo que luego deducí que la posible respuesta sea eh, que las funciones no son continuas en valores de su dominio, ¿no? Entonces, pues por la parte del denominador, ¿no? Pero, pues no sé. Vale, profe. ¿Qué dicen los demás colegas? También, profe. Del profe algebraicos, también la primera. O sea, realmente la que me acordé como tal de la primera, pero no es como tal. No era la opción correcta. Y ahí sí no recuerdo cuál sería o sea, no sé cuál de las otras tres sería la opción correcta. Aunque pues el tema de funciones que no sean continuas en valor de su dominio, pues ahí sí sería raro porque pues el dominio son valores permitidos. Entonces el tema de que no sea continuo, pues yo la descartaría, pues descartaría la B. La D, ¿qué Eh, límites? Dime. dale. Listo. Límites con valor numérico en puntos fuera del dominio, pues tampoco, porque pues si dice pues que el dominio o sea, hay ciertos valores que no puede tener dominio, entonces, o límite numérico, no, yo creo que ya sé cuál sería la D, porque dice límites con valor numérico en puntos que fuera del dominio. Para mí sería la D, o sea, puse la A y pues, dice que es incorrecta, pero para mí sería la D. Pues hay que discutirlo con los compañeros. Profe, ¿qué te digo? Bueno, yo también recuerdo que, o bueno, también porque deducía la B, porque dice funciones que no son continuas en valores de su dominio, ¿no? Generalmente creo recordar que para encontrar el dominio de ese tipo de funciones se despeja en el denominador, ¿no? Se tiene que encontrar necesariamente o sacar el valor que no dé cero en el denominador, ¿no? Porque eso sería una indeterminación. Entonces, es por esa parte, ¿no?
Bien. ¿Qué más dicen los colegas? Profe, esa función, pues ahí como para encontrar la solución, sí, se factoriza arriba, ¿no? Y se busca la cancelación, creo yo. Ujú. Bueno, ahí depende para qué límite nos digan, ¿no? Digamos, si dice, si le dicen a uno hay el límite de esa función cuando x tiende a 1, Sí, hay que hacer entonces eso, hay que factorizar, porque hay una indeterminación. Ujú. porque hay una indeterminación. Pero si le dicen hay el límite de esa función cuando x tiende a infinito, entonces ahí hay que hacer otra cosa. Profe, yo ahí me fui más por la C, por la cuestión de las asíntotas verticales, pero no me dio. Bueno, no le dio no, pues No es digamos, la respuesta. en esta yo me fui, que es la que aparece como verdadera en el formulario, por la B. Ahora, el argumento que expuso el profe al rato, que la descartó de una vez, es porque según lo que le entiendo, es que no tiene sentido decir que una función no es continua en algún punto del dominio, o sea que que si ese número pertenece al dominio, pues debería ser continua. Eso fue lo que le entendí, profe. Sí, profe. Sí, pues yo la descarté por eso. Pues lo recuerdo Bueno, así, pero creo que no debe ser así el razonamiento. no, pues o sea, eso fue lo que le entendí, Sí, pero señor. podemos discutirlo, ¿no? Podemos Sí, discutirlo, profe. Ahí pues, le podemos agradecería que me discutirlo, aclarara. porque digamos, ahí había que entrar a mirar qué es el dominio de una función y qué es el recorrido y qué es el rango, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? Todos los X distintos a 1, para que no se indetermine. Exacto. O sea, estamos hablando de todos los reales diferentes a uno, diferentes a uno. Porque en uno, ahora, uno podría decir que el dominio son los reales, pero diferentes a uno. Entonces, si vamos a hallar el límite, si vamos a hallar una discontinuidad, porque yo me fui por la B por eso, porque es lo que me sirve para, digamos, mostrar cómo una función no es continua en valores de su dominio, porque mire que si usted mete esta función en GeoGebra, ¿qué le da? Le da una recta. Eso le da una recta. ¿Ves? Y que en la gráfica, ¿qué va a pasar? O sea, si uno mete esta función en GeoGebra, yo no la he hecho, pero digamos, por el conocimiento que tengo, esto de factoriza X más 1 y X menos 1. x Más 1 y X menos más 1. 1, Y no, X menos 1. y no, x, aquí sería x más 2 Más 2 y X menos y 1. x menos 1. Exacto. Ujú. X más 2 y x menos 1, esa sería la factorización. O sea que si uno en últimas estaría, digamos, si uno va a graficar, pues grafica x más 2, ¿no? O sea que Sí, señor. cuando x es 0, llévale 2, o sea que pasa por aquí. Tiene como pendiente 1, o sea que básicamente sería esta la recta. Pero ¿qué pasa cuando x es 1? Cuando x es 1, entonces aquí hay un roto Exacto. y sigue. Entonces, por eso yo me fui por ahí. Ya, Vale. profe. No, ya le entendí y totalmente válido el razonamiento. Claro, que pues ya con el dominio, cuando vaya a graficar, como usted dice, la imagen o el rango, pues en esa parte va a ser vacío, pues cuando Se corta. en la parte de indeterminación. Entonces se corta y quedaría como tal ese huequito. Sí, Ajá. profe. Sí, ya recordando y con argumento tanto suyo como el otro profe, sí, de acuerdo Sí. que es la B.
Por eso me fui por ahí, porque eso es para mostrar, esa función me sirve para cómo una función, digamos, no es continua en algunos valores del dominio, ¿cierto? Porque uno le dice cuál es el dominio de la función, pues son los reales, pero menos el 1. Entonces, por eso me fui por ahí. De todas maneras, miremos las otras. Límites con valor numérico cuando x tiende a infinito. O sea, esa parte no la entiendo. ¿Cómo así que límites con valor numérico si x tiende a infinito? ¿Cómo entienden ustedes eso? Claro, es como una contradicción, ¿no? Por eso dice con valor numérico. Valor numérico, sí, profe. Claro. O sea, si es un límite con valor numérico, pues x no puede tender a infinito. ¿Cierto? Miremos la C. Dice, funciones cuya gráfica no tiene intersecciones con el eje X. Y Mentira, eso porque sí las tiene. tiene intersecciones. Sí las tiene. Y límites con valor numérico en puntos fuera del dominio. Contradicción también porque punto fuera del dominio es el 0. No, el único punto fuera del dominio es el 1. Eso, perdón, el 1, ajá. Y ahí no hay límite. Y ahí no hay límite, exacto. No, en realidad sí hay límite. Al infinito, pero. No. El límite ahí es 2. El límite es Mm, 2. Mire que pensándolo bien puede ser esta. pero sí. Analizándolo bien, puede ser esta. Claro, porque si yo digo aquí, ¿cuál es el límite de esta función? Cuando x tienda a 1, el límite es 2. Porque aquí está el 2. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que en 1, ella se indetermina. En 1 no existe. Pero si usted la acerca a 1, cerca uno a la llega a 2. izquierda, se va acercando a 2. Se va acercando mucho a 2. Y si le acerca 1 por la derecha, también se acerca mucho a 2. Entonces, yo pensaría de que es bien posible de que la respuesta correcta sea esta. Porque es un límite con valor numérico. Aquí sí le estamos dando el valor numérico. En puntos fuera del dominio. Y claro, en un punto fuera del dominio porque el 1 no pertenece al dominio de la función. El 1 no pertenece al dominio de la función. Y lo que nos sirve para mostrar es eso. De que hay funciones de que tienen límites y no están definidas. Otra cosa es que no sean continuas, ¿cierto? Otra cosa es que no sean continuas. O sea, uno le dice, esta función es continua en 1, no es continua, pero sí tiene límite. Recuerden que el límite es un valor de aproximación, es una cercanía. El x tiende a 1, pero jamás llega a ser 1. Nunca llega a ser 1. ¿Ves? X se va a acercar mucho a 1, se va a acercar por la izquierda o se va a acercar por la derecha, pero nunca va a llegar a ser 1. Entonces el límite existe y es 2. Entonces yo creería que en ese formulario habría que cambiar esa respuesta y dejar esta. ¿Qué dicen ustedes, profes? Parece que las dos tienen como asertividad, ¿no? No, pero mire que yo me quedo más con la última que con la segunda. Tiene más razonamiento matemático. Tiene más razón, no, y por lo que decía el profe anterior, por lo que la descartó el primer profe, dijo, funciones que no son continuas en valores de su dominio. Entonces, mire que esta función no es continua en 1, pero es que 1 no pertenece al dominio. No, 1 no puede pertenecer al dominio. Porque ahí se indetermina. Entonces esta, por eso sería descartable. Pero esta sí tiene razón. Límites con valor numérico en puntos fuera del dominio. 1 no tiene dominio, el límite existe y es 2. Perdón, 3. Aquí este es 3.
esto es 3, porque aquí, si aquí, recuerden que aquí, si estuviéramos calculando el límite, aquí cancelamos, me queda aquí, 1 pues, más 2. dime a 1, 1 más 2, 3. El límite sería 3. El límite existe, pero la función no es continua. ¿Sí? Recuerden que aquí es donde lo que llama una discontinuidad salvable, me parece que es el término, no recuerdo. Porque aquí entonces uno lo que hace es definir la función. Cuando x es igual a 1, entonces la define y listo, y la hace continua. ¿Eh? O sea, aquí sería como hacer una función a trozos y definirla para hacerla continua. Entonces yo me quedaría, yo pensaría que a este formulario hay que cambiarle esa opción de respuesta correcta porque sea la D. No sé si están de acuerdo conmigo en el razonamiento. Sí, profe. Bien. Listo, profe. Esto es lo interesante de compartir, ¿no? La sexta dice, con el propósito de promover a su estudiante un análisis crítico de la verdad de estrategia, de la variedad de estrategias de solución, usted les propone calcular el área de un triángulo ocutángulo, conociendo la longitud de los 3 lados y uno de sus ángulos internos, como se observa en la figura. Algunas estrategias de solución dadas son las siguientes, y ahí están las estrategias, ¿no? El área igual a un medio de x y seno de alfa, el área igual a S, bueno, ahí está, la tercera. ¿Cuál o cuáles de estas permiten hallar el área del triángulo acutángulo? ¿Cuál marcaron, profes? La D, todas tres opciones son viables, ¿no? Pues en realidad la opción 3 es la misma 1, porque pues el coseno por la tangente es el seno, entonces es la misma. Y la segunda también se puede hallar el área conociendo los dos lados y el ángulo del lado que no está, entonces sí, esa. La segunda es en realidad la fórmula para hallar el área conociendo usted los 3 lados, profe. Ajá, sí. Y esa es la de conociendo los lados, sí. Conociendo Y los un lados. ángulo, Esa y es uno de los ángulos. esa es la fórmula de Herón. La segunda. Ajá, Señor, eso. la de Herón. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Y la primera, pues esa es conocida, ¿no? También hallar el área de un ángulo conociendo sus dos lados y el ángulo que los forma, ¿cierto? Ajá, Conociendo sí. X, Y y el ángulo que forma, Los el dos ángulo lados, ajá. que se forman ellos dos. O sea, esta también es conocida. Y lo que usted dice es cierto, claro, si aquí cambiamos a seno, lo reemplazamos por coseno por tangente, pues me queda la misma, ¿no? Me queda la misma fórmula. Entonces, en realidad, efectivamente, la respuesta es que Las 3 son verdaderas. Sí. las 3 son verdaderas. Las 3 son verdaderas. Bien, profes. En esa no hubo discusión. La séptima dice, ¿cuál de los siguientes conceptos se requiere para establecer la ecuación de una circunferencia en coordenadas cartesianas? Pues la fórmula cuadrática, el teorema de Pitágoras, la expansión binomial de Newton o la ecuación pendiente-intercepto de una recta. Teorema. Ahí yo puse el teorema de Pitágoras. Teorema. Sí, La ¿no? B. Claro, ahí es el teorema de Pitágoras, ahí no hay... Es como decir el concepto básico que debe saber el estudiante para empezar para hallar la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas, ¿no? Sí, Que es básico, que es lo que debe saber. sí, sí, sí. ¿Cuál de los siguientes se requiere para establecer la ecuación de una circunferencia en coordenadas cartesianas, ¿no? Recuerden que, bueno, ahí depende cómo me estén dando la circunferencia, ¿no? Pues, pero se me la deben estar dando en otras coordenadas, ¿no? En coordenadas polares o en esféricas. Pero, digamos, si miramos las otras, la ecuación cuadrática no tiene nada que ver con la Eso no tiene circunferencia. nada que ver, ese es sí.
La expansión binomial de Newton tampoco. Y la ecuación pendiente intercepto de una recta, pues menos, porque eso estamos hablando precisamente de eso, de una recta. Desde por sí, por descarte, podemos dejar el teorema de Pitágoras. La octava dice: dentro de los conceptos referidos en los estándares de matemáticas del Ministerio de Educación Nacional, el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo para los grados octavo y noveno es central en el sustento matemático. En los grados décimo y undécimo para. Esta respuesta, profe, yo, digamos, cuando yo realicé el formulario, pues que eso obviamente hace varios meses atrás, pues marqué la que ustedes encuentran ahí como verdadera. Pero ahora estoy pensando que esa no es. Vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál escogieron ustedes? Profe, definir consistentemente las relaciones trigonométricas. ¿Cómo relaciona eso, profe? El criterio de semejanza, ángulo, ángulo, para definir usted consistentemente las relaciones trigonométricas. Profe, yo realmente lo saqué más como un tema práctico, en el sentido de que pues están asociando como los grados. Entonces decía, pues entendí que en los grados octavos y noveno, pues se está dando como tal perdón, el criterio de semejanza de ángulo, 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 que es el tema de geometría pues euclidiana pues normal. Y ya el tema de las relaciones trigonométricas como conceptos o temas a tratar de décimo y once. Pues yo lo había entendido así, realmente esa fue mi Por eso, lógica para llevar mira la que respuesta. el enunciado dice, para los grados octavo y noveno, digamos, dentro de los conceptos referidos en los estándares del MEN, el criterio de semejanza, ángulo, 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 para los grados octavo y noveno es central en el sustento matemático. Ahora, o sea, para los grados octavo y noveno es central en el sustento matemático en los grados décimo y undécimo para. O sea, lo que yo entiendo del enunciado, no sé si estoy entendiéndolo mal, es que ese criterio de semejanza, ángulo, 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 es un conocimiento previo para que los estudiantes puedan abordar alguno de estos temas que nos aparecen ahí. O sea, así lo entiendo yo el enunciado. Sí, o sea, que se ve en el grado octavo y noveno, pero que le va a servir en décimo y en once para alguno de estos temas. Es la base. Que es un conocimiento previo, exactamente. Ok. Entonces, por eso te pregunto, profe, si escoges la primera, que puede ser, sino que quiero es que escuchar cómo relacionas el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo para definir consistentemente las relaciones trigonométricas. Yo ahí tuve un encontrón entre la primera y la tercera, entre la que es la respuesta correcta que usted puso, ¿sí? Y la tercera, porque pues estamos hablando del grado décimo y undécimo, ¿no? O sea, grado décimo, los estándares y todo lo que tiene que ver con las competencias y estándares básicos, pues manejan todo lo que tiene que ver con las funciones, relaciones trigonométricas, ¿cierto? Y allí se va a ver mucho lo que tiene que ver con los ángulos y el teorema del seno, del coseno, el teorema de Pitágoras, todo lo que tiene que ver con relación de eso. Entonces, bueno, yo descarté las otras, ¿no? Yo descarté lo que tiene que ver con la última y la otra, pero entonces yo llegué y dije, bueno, pues si vamos a ver, las funciones trigonométricas también se trabajan en el grado undécimo cuando vemos aquellas funciones especiales, ¿no? Entonces son temas que se van llevando como acotación, se van llevando a acotación. Por eso me quedé con modelar situaciones, porque habla más de la modelación de situaciones, o sea, se puede llevar a las situaciones del contexto, modelar situaciones del contexto, llevándole a los chicos de 11 para que conduzcan a problemas, o sea, que conduzcan, que puedan aplicar dicho criterio, ¿no? Y que lleven también funciones trigonométricas. Entonces, por eso me escogí la C. O sea, la tercera opción, porque ahí no va esa es la que está marcada como cierta. Y, sí. por eso yo ahora antes, cuando estaba preparando este encuentro con ustedes, que volví a hacer el formulario, lo volví a hacer y yo dije, no, esta no puede ser. O sea, porque no encuentro esa relación. O sea, las funciones trigonométricas, especialmente el seno y el coseno, me sirven para modelar situaciones periódicas, porque pues son funciones periódicas. Sí. Pero
Pero ¿cómo relaciono eso con el criterio ángulo, ángulo, ángulo de semejanza? Eso es lo que esa fue la pregunta que me hice y que no fui capaz de contestarme yo mismo, pues sabiendo que si yo fui el que más... Entonces Si ahí sí sería la primera. y en algún momento, pero le pregunto, profe, ¿y entonces cómo? ¿Qué conocimiento básico o qué conocimiento previo del criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo necesita usted para definir consistentemente las relaciones trigonométricas? O sea, le pregunto sin yo conocerlo, por eso me gustaría, si usted encuentra una relación, pues cuéntemela a ver ¿cómo es? Profe, que te digo, yo también seleccioné la primera, pero me quedó mal. Bueno, y en cuanto a lo, No, pues escuchando, pues no exagere, haya quedado mal o bien, profe, pues estamos poniéndonos de acuerdo, porque como le digo, la que aparece verdadera es la tercera, que fue la que yo había dado, pero verás, o sea, yo te quiero ahora, compartir, ahora que yo vine a hacerlo nuevamente, yo dije, no, esa no puede ser. Para mí es la cuarta. Usar factores escalares en problemas bueno, relacionados con maquetas o mapas. Me parece que por ahí tiene más sentido el teorema ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque lo que me dice ese criterio de semejanza es que si usted tiene los ángulos internos de dos triángulos son, son iguales, no, en geometría no utiliza la palabra igual, son semejantes. semejantes, uno a uno, esos dos triángulos son semejantes. Y entonces eso yo lo puedo utilizar para hacer una maqueta, ¿sí? Porque es en última, una maqueta o un mapa es algo a escala, ¿ves? Entonces yo puedo hacer una escala o una maqueta simplemente conociendo eso, de que si yo voy a hacer un triángulo grande y lo voy a hacer más pequeño, pues lo único que tengo que tener en cuenta es que los ángulos uno a uno sean semejantes. O sea, por ahí sí le encuentro lógica. Pero como les digo, lo vine a reflexionar ahora que rehice nuevamente el formulario. Yo había marcado como cierta la tercera, pero no encuentro. O sea, yo no encuentro cómo modelar situaciones periódicas a través de una función trigonométrica, a través de funciones trigonométricas, me sirve tener como base ese criterio de semejanza. Profe, Conocimiento previo. Pero si ustedes miran alguna relación, cuéntemelo. Y ahí discutimos. pues yo pensando en la tercera y el criterio de semejanza, o sea, tú lo asocias como si fuesen tres ángulos que estuviesen en una gráfica o en un plano de triángulo, ¿no? Claro, es que el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo es para los triángulos. Lo que pasa con tratar... Se le entrecortó, se le entrecortó. ¿Sí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Ya, ahora sí, estamos. Ajá. Bueno, verás, ¿no? O sea, yo lo que entendí es que usted lo relacionan los tres ángulos en un plano, pues en un plano, pero dentro de un triángulo, ¿sí? Y pues yo la única relación que le encuentro a la tercera, al decir modelar situaciones periódicas, pues recuerdo cuando un profe nos trataba de hacer entender que, por ejemplo, el seno de 720 es igual al de 360, ¿no? Entonces, de pronto por esa parte, o sea, como tratar de ejemplificar los ángulos y tratar de encontrarle como relaciones en los resultados, ¿no? Porque en trigonometría yo recuerdo eso, entonces puede ser, ¿no? La tercera por eso, porque modelar situaciones periódicas, ¿no? Como dijo el compañero, la función seno, por ejemplo, es periódica. Sí, entonces. La función coseno es periódica. Exacto, entonces, de pronto en valores numéricos claro, de las funciones. no sé, o sea, pues yo, digamos, si usted le mira alguna relación, pues yo no se la encuentro, la verdad no se la encuentro. Ahora, la otra dice identificar visual gráfica y algebraicamente las curvas cónicas.
No, hay, pues si son curvas cónicas, identificarlas visual, gráfica y algebraicamente, el criterio ángulo ahí, no lo veo tampoco, no me parece que sea un conocimiento previo que los estudiantes puedan tener. O sea, yo si le estoy dando voy a empezar el tema, yo le digo a los estudiantes, vaya, estudien el criterio de semejanza ángulo, para eso, ¿será que eso les sirve? O sea, yo no encuentro relación. Ni para definir consistentemente las relaciones trigonométricas tampoco. Pues, a ver, ¿cuáles son las relaciones trigonométricas? ¿Mm? Las relaciones, esas relaciones son las que son aplicadas al teorema, sí, ¿no? Perdón, a un triángulo de tipo rectángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, esas son relaciones, sí, ¿no? Sí, porque en última usted cuando habla del seno de un ángulo es la relación que hay entre la hipotenusa y el cateto opuesto a ese ángulo. Sí. Sí. Lo mismo cuando habla del coseno o la tangente, bueno, es una relación que se presenta ahí entre. Pero no sé, o sea, para mí, yo lo veo más claro en la cuarta. En usar factores escalares en problemas relacionados con maquetas o mapas. Yo lo miro más. Mirando lo que usted dice, profe, sí, puede ser más claro la cuarta. Claro que sí, porque pues eso es donde los chicos mirando, o sea, yo pensando, ahí estamos hablando del criterio de semejanza y el criterio de semejanza, ángulo, prácticamente se ve en geometría, ¿no? Sí. O sea, si miramos, lo utilizan los triángulos, ¿sí? Y eso, como usted dice, el criterio de semejanza, podemos mirar que se puede utilizar en todo lo que tiene que ver en las construcciones de maquetas para hacer la construcción de pasar de algo real a algo, digamos, en estructura más pequeña, que es lo que hacen los ingenieros. Entonces eso se podía utilizar en lo que tiene que ver también la geometría en décimo y en 11, pues en mi punto de vista, ¿no? Sí, yo en realidad pienso que a esta 8, para los próximos profes, habría que cambiarle lo mismo que la anterior que nos pusimos de acuerdo entre todos. Habría que cambiarle. Pues, o sea, es lo que yo pienso y es, digamos, mi Se justificación. nos acabó el tiempo. Escucho la Llegaron otros compañeros. Uy, ya son un minuto. Bueno, ¿cuál miramos en un minuto? ¿La 9 o la 10? Yo creo que es más interesante la 9. Yo creo que es más interesante la 9. La Sí. 10 es como más obvia, ¿no? La 10 no tiene pérdidas y eso no tiene pérdidas. Esta 9 me parece interesante. Yo creo que para no perder el tiempo leyéndola, pues ustedes ya tuvieron que haberla leído. ¿Y cuál coinciden con la respuesta correcta? Yo en este segundo intento, cuando volví a hacerla, ahora antes de reunirme con ustedes, yo dije, no, esta no es. O sea, la respuesta correcta es la A, la que aparece como A. Y yo inicialmente, no, esta no es porque se cumple cuando es 80, cuando n es 80. Pero si n no es 80, no se cumple. ¿Ves? Si él le da la vuelta al mundo en 160 días, es decir, 2 vueltas, entonces ya no se cumple esa relación, ya no se cumple. Pero me puse a comparar las demás, a hacer el mismo ejercicio, que si n no era 80, sino que fuera el doble, porque con el doble pues uno sabe cuál va a ser la respuesta, y en ninguna otra me dio. Porque si yo digo el mundo en 160 días, pues la segunda no da, porque me da n vuelta del mundo en 160 días y en la otra me da 80 por 160 entre 79, y eso no me da el valor que me tiene que dar. Porque ya sabemos que si en 80 días en realidad recorre 79, pues en 160 días va a recorrer 158, ¿no?
La tercera, la segunda, si yo hago eso no me da. Y si yo hago la tercera, tampoco. La que estuvo más cerca de ser, para mi concepto es la cuarta, pero la cuarta había que quitarle este 80. Si le dijeran la vuelta al mundo en N días, sí, en el 80, donde el protagonista viaja 79 entre 80 N días, para mí sí me daría, sí sería. Pero así como está hecha, no. No sé ustedes qué dicen, Yo profesor. en la primera instancia puse esa última pensando lo mismo que usted está diciendo. El criterio que usted decía, yo decía, bueno, pero porque mirándolo bien, él puede hacer esa situación, lo que usted dice, puede llegar a dar, pero pues ahí me equivoqué, llené el formulario y volví a analizar, yo dije, bueno, entonces vámonos con la primera, porque eran las dos que estaban como Claro, más opcionadas. porque la primera sí cumple para la situación. O sea, la primera sí cumple para la situación. En 80 días, pero en realidad lo hacen 79, que es N-1. ¿Ves? Sino que yo quise llevarlo a modelarlo para más días o para más vueltas. Y en ninguna de estas, ninguna de las otras me coincidió. Entonces, por eso yo me reafirmé y dije, no, dejemos como respuesta correcta la primera, porque esa sí me cumple esa condición. No sé qué más digan, qué digan los demás profes ahí rapidito antes de darle el paso al profe Ronald. Ya los profes no están. Ya se fueron. Bueno, igual aquí creo que seguimos entonces Sí, en esta misma sala. sería más acertada la primera, profe. Es que realmente uno comienza a reemplazar y es muy difícil que el valor exacto, pero como usted dice, aproximado, la primera, es la que más se No, acerca. es que la primera para la Para, situación cumple perfecto, sí, cumple, cumple perfecto. En pero cambio, para las demás para la situaciones no. situación, ninguna de las otras cumple. Ninguna de Sí, las otras. es razón. Ninguna de las otras cumple. Esta podría cumplir si invierten aquí, si hubiera sido 79 entre 80, también cumpliría para la misma situación. Pero el resto, ahí ninguna de las otras cumple. Entonces, sí o sí, por esa razón también me reafirmé en que era la primera, porque el resto en las otras, ninguna de las otras cumple. Vale, profes, le agradezco mucho a los profes de matemáticas con los que acabo de terminar y le doy entonces espacio al profesor Ronald. Muchas gracias, profe Oscar. Gracias, profe Oscar. Muchas gracias, profe Oscar. Vale. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches, profesoras y profesores. Muchas gracias, profe Oscar. Casi les da justico. Voy a dejar de grabar para iniciar nuevamente la grabación con el otro componente.